Amada iglesia, esta noche voy a compartir este mensaje que hace tiempo Dios me ha hablado. Encontré en este pasaje bíblico, el cual yo le he titulado Volviendo a la palabra de Dios. ¿Dónde es el que Dios me habló? Vamos a Génesis capítulo 3, versículos del 22 al 24. Dice: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fuese tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para que guardase el camino del árbol de la vida. Dios, nunca vemos aquí que Él ha actuado por sentimientos o que haya sido dominado por sus sentimientos. Dios le echó al hombre del huerto. Pero quiero hacerte entender algo interesante. Número uno, ¿por qué Dios lo echó del huerto de Edén? ¿Por qué? Porque ese lugar era santo, era limpio, sin contaminación. Era necesario que ese lugar, solo reservado para Dios, no haya alguien que profane. Y eso es lo que ha hecho Dios, echarle al hombre del huerto. Porque el lugar donde Dios es, nunca permitirá, no permite que ningún pecador o alguien contaminado permanezca o esté ahí. Número 2. ¿Qué hizo para proteger Dios? Dice de esta manera: puso en el huerto, en el huerto de Edén, querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados. Ahora, los querubines, estos querubines es una representación de la esencia y de la esencia pura o la pureza de Dios. Y en otra palabra, representa la santidad divina de Dios, el cual señala entre el hombre y él. Cualquier hombre que podría querer entrar al Edén tendría que hacerlo hoy en día por medio del sacrificio de la sangre de Jesucristo. Número 3. Ahí encontramos una espada encendida. Esta señala la justicia de Dios. Literalmente no era una espada, era encendida como una llama en forma o figura de espada que revolvía toda la entrada del huerto de Edén. Edén es presencia de Dios, así, en el sentido espiritual. O sea, esta espada representa, señala la justicia de Dios. Por eso es que más tarde el apóstol Pablo va a enseñar: la paga del pecado es muerte. Pero después dice: más el regalo de Dios, la dádiva de Dios,
es vida, pero en Jesucristo. O sea, nadie puede entrar a la presencia de Dios directamente si no pasa por la persona, el sacrificio y la sangre del Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que va a decir una encendida o espada encendida, que equivale a la justicia de Dios. Esa llama de fuego es como una figura de espada que cubría todo el lugar santo, huerto donde Dios mora. En otras palabras, el fuego purifica. La gloria sea a Cristo. Ahora, los querubines y la espada encendida. ¿Qué equivale esto? ¿Qué cosa equivale esto? Que cubrían, cuidaban el acceso al árbol de la vida. Son instrumentos, pero son instrumentos de destrucción. Tanto los querubines, tanto los o la espada son instrumentos de destrucción, que es todo contra toda impureza, toda injusticia, toda iniquidad, toda impiedad, toda clase de especies de pecado. Esta espada y los querubines, que son instrumentos de justicia, de destrucción, van en contra de todo lo que es injusticia, contra toda clase de pecado, contra toda clase de rebeldía. Eso es lo que nos está haciendo entender esto. Es interesante esto es lo que Dios ha hecho. Nosotros podemos verlo aquí a Dios, oh, qué malo es Dios. No, es la santidad. La justicia expresa lo que Dios es santo. Nunca, 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 nunca podrá tolerar ninguna clase, en todas sus formas, Dios, la injusticia. Será castigado. Ahora, ¿qué describe todo esto? Describe qué cosa. Escúchame esto. Describe todo este cuadro que le echó al hombre. Describe de que el hombre se alejó de Dios, que ha hecho división entre su iniquidad del hombre, sus pecados, sus injusticias, con Dios. Con Dios. Describe la terrible lejanía de Dios entre el hombre con Dios, Dios con el hombre. El único que nos separa de él es el pecado. Y era necesario, urgente, que alguien venga como mediador, que venga alguien como reconciliador. Y él ha sido nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, solo Jesucristo. No son las obras de caridad, no son nuestros cultos que hacemos, no son nuestras fuerzas, nuestras penitencias, nuestros sacrificios. No es el gran amor, misericordia de Dios, que fue propicio por medio de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, ¿quiénes tienen que volver a Dios? ¿Quiénes tienen que volver a la palabra? Pero déjame decirte, desde el momento que el hombre fue echado del huerto de Edén, de la presencia de Dios, de esa gloria que ha sido destituido, indica de que todos nos hemos salido de la palabra. Le hemos dado las espaldas la palabra. Entonces, yo me preguntaba, ¿quiénes tienen que volver?
Tú puedes decir, todos nosotros, es cierto, todos nosotros. Pero si tú no has vuelto, estás lejos de casa, lejos de la gloria de Dios, lejos de la vida eterna, lejos de tu salvación, tú puedes venir. Hay acceso ahora. Ya no van a impedir ahora los querubines, ni tampoco una espada encendida. Ahora ya hay alguien que fue herido por esos querubines, quien fue herido por esa espada. Él es Jesús. Él es el medio. Por eso el apóstol va a decir, no hay mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro abogado. Él ha hecho justicia por ti y por mí. Tú puedes venir ahora. No importa el pecado más sucio que hayas hecho, lo más cochino que hayas hecho, lo más aberrante que tú hayas hecho. Vienes a Él, hallarás perdón, misericordia, restauración, sanidad, liberación y salvación y vida eterna. Tú ven, no te va a echar fuera. Ahora, pero específicamente, ¿quiénes son los que tienen que volver a la palabra? Venir a la palabra. Hay un montón de evangélicos que han vuelto atrás, dieron las espaldas a Dios, pero también evangélicos que están adentro de esta comunidad cristiana, de esa comunidad evangélica. Sin embargo, no están, han salido de la palabra. Ahora, ¿quiénes son ellos? Una de ellas o una de esas personas encontramos en Segunda de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11. El capítulo 11, versículo 3. Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿A qué se refiere? Los que tienen una mentalidad torcida. Los que supuestamente hayan estado caminando fielmente, conservándose para Dios. De repente, en un momento u otro, esta serpiente antigua, en el momento que este cristiano, que esta persona le dio el espacio a la serpiente, lo torció, lo desvió, sus sentidos que eran sanos, que eran centrados en Dios, les desvió, les ha torcido. Estaban hasta cierta manera, hasta cierto punto, hasta cierto tiempo fieles. Ahora dices tú, mira líder, mira hermano, yo quisiera volver, yo quisiera regresar, pero no puedo dejar este pecado, no puedo yo cortar este mal. Si yo corto voy a perder todo lo que tengo, mis carros, mis cosas, voy a perder a esta chica, a este chico, voy a perder a esta mujer, voy a perder esto, voy a perder este empleo, voy a perder esto. Ahora hablas así. ¿Por qué hablas así? Porque la serpiente, en un momento dado de tu debilidad, te ha torcido, le desvió a tus sentidos, te ha torcido la mentalidad. Tus sentidos que eran nobles, ahora se han pervertido, se han corrompido, están contaminados y ahora declaras y te sientes incapaz, inútil de poder superar, salir, cortar y venir a Cristo. Eres tú que necesitas urgente
volver a la palabra, volver a los caminos de Dios, volver al huerto de Edén, volver a la gloria de Cristo, a su salvación. Mira, esta gente torcida con su forma de ser. Otros son descarados que hablan contra del evangelio, contra de los hijos de Dios, contra de los siervos de Dios, contra la iglesia de Jesucristo. Ahora tienen actitudes, mentalidades, reacciones antagónicas contra Dios, contra las cosas de Dios, contra su iglesia, como si nunca te han hecho daño a ellos. Eres tú lo que en un momento dado tú le has abierto la puerta a esta serpiente y te mordió. Pero ahora tenemos a Jesucristo que le pisó, la aplastó en la cabeza a esta serpiente. Tú necesitas regresar. Tú necesitas regresar. Tú que me estás escuchando, donde tú te encuentres tú no puedes seguir viviendo así. No es eso lo que Dios desea de ti. Escúchame lo que te digo. Tienes que volver a la palabra. Tienes que volver al huerto del Edén o de Edén. Es decir, a la gloria de Dios, a la salvación, a la vida eterna que Cristo te ofreció. Número 2, ¿quiénes más tienen que volver? ¿Quiénes son los que tienen que volver? ¿Quiénes son ellos? Vamos al libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas, capítulo 4, versículos 6. 4, 6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. De tus hijos. Es decir, ¿quiénes tienen que volver? Los que no conocen o los que no tienen conocimiento de Dios. Los que se olvidaron de Dios. Se olvidaron se refiere, en su mente ya no cabía Dios. En su mente ya no cabía la palabra de Dios, menos servirle a Dios. En su mente no hay espacio porque tiene un montón de compromisos. Tiene un montón de quehaceres, tiene un montón de negocios que atender, está muy secuestrado, muy sumergido, muy absorbido de todos tus quehaceres en tu casa, en tu tienda, en tu negocio, en donde tú te hayas afanado de la vida. En esta mente ya no cabe que Dios, que Jesucristo, que hay que servirle, que hay que hacerlo, que hay que hacer culto. Ya no cabe porque tienes un montón de tareas, un montón de quehaceres. Eso quiere decir que te has olvidado, por cuanto tú te has olvidado también de Jehová tu Dios. Yo también te desecho del sacerdocio. Yo también te voy a olvidar a ti y a tus hijos. Mira lo que dice acá. Mira. Ahora, ¿qué ha provocado este falso o falto de conocimiento o de haberse olvidado de Dios? ¿Qué cosa trae como consecuencias? ¿Qué trae acciones contrarias a Dios? Por ejemplo, la gente trabaja duro en sus quehaceres, pensándose cómo llenarse la barriga, cómo traer alimentos a la casa, cómo pagar esas deudas. Preocupado para pagar luz, para pagar agua, teléfono y todas cosas de servicio que tú te has amontonado y deudas de remate. Esta persona trabaja duro con la intención de pagar y de solucionar sus problemas económicos. Sin embargo,
espiritualmente ya se han convertido en personas flojas, perezosas, pesadas, controladas, absorbidas y secuestrados de sus necesidades económicas y de sus deudas y de todo lo que tiene que pagar. A eso lleva el falto de conocer a Dios. Eso lleva por la ignorancia de la palabra. La ignorancia, este cristiano o esta persona ignorante a la palabra es una persona de mentalidad y de cobardía. En otras palabras, tiene una mentalidad débil y una mentalidad cobarde. ¿Por qué? Porque es un ciego espiritual. No sabe por dónde va ni por dónde camina, no puede percibir las cosas espirituales. Van a ser locura para esa gente, va a ser pérdida de tiempo, ociosidad, vaguería, va a ser quitatiempo, va a ser para esa persona ignorante a la palabra. Claro, cuando esa persona llega a ese extremo, tienes que entender que Dios también ya se olvida de él. Que Dios puede hacer eso, claro. Claro, esto nunca te olvides y eso voy a explicar después. Número 3. Número 3. Número 3. Los sentimentalistas. Los sentimentalistas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Dice así. Dice, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Quiénes son los sentimentalistas? Que recién creen a Dios cuando tienen una sensación especial, cuando sienten algo. Recién pueden orar llorando, gritando, cuando sienten ganas de orar. Recién pueden leer la Biblia cuando recién tienen ganas de leer. Recién pueden ofrendar porque siento ganas de ofrendar, de dar una ofrenda de amor. Recién me da ganas de ir al templo, al culto, a la célula, al grupo chiquito. Recién. Estos sentimentales, si no sienten nada cuando oran, ellos se sienten defraudados de Dios. Ellos se sienten como si Dios les está fallando, como si Dios no está allí. Esta gente cuando canta, salta, le hace con todo sentimientos, lloran, salta. Ellos proclaman, qué lindo la presencia de Dios, porque lo hacen porque sienten. Pero cuando llega la crisis, los desafíos de la vida, cuando llegan los problemas, ahí ya no hay ganas ni de ir a la iglesia, ni de cantar, ni de orar. Más bien es otra cosa. Lo que quiero hacerte entender, los que tienen que volver a la palabra son los sensacionalistas, son los sentimentalistas, son los emocionistas, son los místicos, son los que súper espirituales, sobrenaturales, que ven visiones, pero no viven, no están en la palabra. Cuando viene el Goliat, cuando se levanta un gigante, se levanta un problema, una circunstancia, no tienen palabra, su vida de ellos no está fundada sobre la roca que es la palabra, y la palabra es Jesucristo. Porque Jesucristo, ¿con qué le enfrentó al diablo y las circunstancias? Con la palabra. Y la fe viene por oír a la palabra. Mientras tú lees y no oyes la palabra, es porque vas queriendo sentir algo.
No digo que los sentimientos no valen, pero no es el fundamento, no es la base espiritual, no es la fuente de mi crecimiento, madurez, convicción espiritual. Es la palabra, es la palabra, es la bendita palabra. Es ella la palabra, no son los sentimientos, no son las visiones, no son las profecías, no son las experiencias van y vienen, no son las manifestaciones, no son los milagros, no son los oráculos, no son nada de esas cosas, ni los sueños, ni las visiones que tú puedas tener. Es la palabra de Dios. Estudia la palabra. Escudriña la palabra. Se te van a abrir los ojos. Se te van a abrir los ojos. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:7. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Mira, porque por fe andamos y no por vista. Mira lo que dice. Por fe, no por lo que veo, no por todo lo que te he mencionado. Pero vamos a Romanos 10. Romanos 10, el capítulo 10, versículo 17. Miren lo que dice. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la fe. La fe o la vida cristiana, la vida espiritual, nunca es confiable. No es operativo, no funciona. Los sentimientos es la convicción en lo que tú crees, en lo que tú no ves. Pero la Biblia dice esto: no ves que no pasa nada, pero tú crees lo que dice Dios. Es por el oír. Por eso es importante, para que tú puedas oír a Dios, volver a la palabra. No estás yendo a tu YouTube para escuchar a un predicador, para estar, vas a bajar un tema o esto. No, vete a la palabra. Nosotros hemos aprendido una manera muy sencilla de ayudar en su devocional al recién convertido. Que ese recién convertido crezca su vida cristiana espiritual, identificándose con la palabra con él y él con la palabra. Ese tipo de devocional que hemos aprendido, y a todos los cientos que vienen acá a la iglesia los enseñamos eso. No le decimos vaya a investigar. Eso va a venir posteriormente, eso viene ya después. Pero a un recién convertido no le voy a mandar, anda, investiga y esto. No, vaya usted a meditar en la palabra. Vas a leer así, vas a hacer así, vas a hacer esto, así párrafo capítulo por capítulo, hasta que se identifique, vaya haciendo una disciplina, formándose, y va a crecer muy uno con la palabra, ese cristiano. Tu vida espiritual va a ser sólido, va a crecer, va a fructificar cuando tú eres uno con la palabra de Dios. Número 4. ¿Quiénes son los que tienen que volver a la palabra? Los hostiles. ¿Quiénes son los hostiles? Los que siempre están a la defensiva. Los que siempre están con actitudes hostiles. Es decir, los que creen, piensan, hasta declaran, hasta confiesan que Dios no exige.
dice que no exige. Pero antes de darte un versículo, te hago este alcance. La Biblia, la palabra de Dios, nunca te va a aceptar tu sugerencia, ni se va a someter a tu sugerencia. Número 2, la palabra de Dios nunca nos sugiere, no sugiere nada, no dices. La palabra de Dios es sí, es no, es una orden, un mandato así que viene, vertical, que rompe todo tu criterio, que rompe toda tu cultura, que rompe toda tu estructura religiosa y tu forma de pensar, tu filosofía, tu argumento, tus fortalezas. Rompe todo. En ninguna parte de la Biblia, desde el primer capítulo de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, no encuentro a un Dios que sugiere, yo te sugiero que hagas esto, yo te sugiero que tomes esta decisión, yo te sugiero que evites esto. No, Él dice, corta, deja, haga, oye y cumple, acata, vete, no te vayas. El pecado mata. O sea, Dios no sugiere, ni siquiera te va a venir a decir, ¿qué dices? ¿Estás de acuerdo o no? Nunca. No es así. Pero hay gente que cree que Dios no insiste. Yo te pregunto a ti, para que hagas su tarea tus hijos, ¿tú no estás tras de ellos? Hasta que maduran, hasta que forman un carácter. Tú no le insistes, tienes que hacerlo porque de eso depende tu carrera y todo eso. Y si tú haces eso, ¿y quién es Dios? Es que Dios es diferente, Dios es amor. Sí, no es un amor como tú crees, no es un amor como lo tuyo. Su perfecto amor se fundamenta en su justicia, en su santidad. O sea, hay gente, hay evangélicos, hay religiosos, gente que sustenta, que enseña que Dios no insiste. Tú tienes que volver a la palabra. Tú necesitas volver a la palabra de verdad. A la palabra. Si Dios da una orden, Él no te dice, ¿puedes hacerlo por favor? Él no actúa así. Él te dice, haga esto y tú tienes que hacerlo, o si no quieres, no lo hagas. Pero al decirte eso, y además es más que una insistencia. Pero a los que nos llama a Dios, a ejercer un ministerio, un pastorado, ¿cómo no nos va a exigir si nos pide cuentas? Ahora, no solamente eso. ¿Por qué exige a la iglesia a congregar? A congregar, sea su célula, sea su templo, sea sus grupos, pero ordena. No es una sugerencia. Yo he encontrado a varios predicadores que van en contra de esto. ¿Y en qué se argumenta? Sí, quieren que asisten a sus iglesias para que lleven sus diezmos, sus ofrendas. Esta gente se hace rico al costo de sus lomos, de sus ovejas. Evangélicos, pastores, reverendos, teólogos que están hablando en contra, supuestos teólogos, porque un verdadero teólogo no es así, de parte de Dios. Atacan lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si está en la palabra, mi respeto. ¿Para qué voy a cuestionar? ¿Y para qué le voy a criticar? ¿Por qué le voy a meter en juicio? No, él ahora en otra cultura, en el contexto tal. Mira, que está en el hebreo, en el griego así, que por aquí esto, en el helenista así, en el arameo así, en la burrada así. O sea, comienzan a meterle juicio. Le meten juicio y sacan su conclusión. Yo creo en esto porque acá dice este versículo. Cuestiona. Y hay un montón de evangélicos que escuchan al diablo a través de esto. Y están fuera de la palabra. Fuera de la palabra. Esos no son defensores de la sana doctrina, ¿no? No es así. Si la palabra
Y en Hebreos, donde el Espíritu Santo ha sido claro hablando, no dejar de congregar. Asiste a tu templo, vete a hacer culto con tu gente, vete a hacer tu célula, haga tu célula, asiste. Y si estás en pandemia, pero vete a la virtual, pero asiste, no porque te digo, no por obligación, sino porque aquí hay un mandato, no dejando de congregar. Aquí lo hay. No escuches a esos demonios, no escuches a esos atacadores de la palabra, no lo escuches. Basta que aparece en la Biblia, en la palabra, y está fuera de la ley de Moisés, con mayor razón. Haga lo que dice Dios en su palabra. Así aunque te llamen lo que te llamen. Pero prefieres tú obedecer a Papá Celestial. Mira, escuchen esto. Mira los malvados. Los malvados no solamente son esa gente pecadoras que pecan descaradamente, promiscuos, aberrantes en su vida sexual. No, también hay malvados. Y esos malvados son los que atacan a la palabra. Vamos a Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 adelante. Dice así: He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Es maldad. Acá está todo claro. ¿Qué es lo que le divide al hombre? ¿Qué es lo que le separa al hombre? Tú eres uno de ellos que tienes que volver a la palabra de Dios. ¿Y quiénes también son ellos los que creen? Es decir, los que son hostiles. Aquí hay otro grupo, no es pequeño. Estos son mayormente los místicos. Esto he encontrado un montón en Galápagos, por allá, por Colombia, por el norte, muy al norte. Mucho misticismo en ese lugar. Mira, vamos a Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Hebreos capítulo 13, el versículo 17 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El escritor de este libro hace énfasis. ¿A qué me refiero? A uno más de sus hostiles. Yo no sigo al hombre, solo a Dios, porque el pastor es un hombre. Yo no sigo al hombre. Mira esta mentalidad. Mira este argumento. Estos son personas místicas. Yo voy al templo, yo voy al culto, yo voy a ese grupo, a ese ministerio, no por el hombre, sino por Dios. Y tú vas a decir, pero en cierta manera tiene razón. No, no tiene nada. No tiene nada, ninguna manera tiene. Al menos que le mande yo donde están los querubines y una espalda que revuelta todo. Ya que no quiere un pastor hombre, de repente quiere un querubín o otro arcángel ahí. Escúchame, todos los ángeles del Señor, casi todos son guerreros.
son fuertes. Y pregunta, ¿pero por qué Dios pone al hombre? Para que tú veas cómo vas a poder desarrollar y el trasfondo de tu fe. Pone hombres común y corriente, débiles, como fue un Moisés, como fue un Pablo, como fue Tito, Timoteo, pastores, débiles, así, de carne y hueso, propenso a enfermarse, a fallarse, a cometer equivocaciones, pero a Dios le ha placido poner a un hombre. Qué desafío que Dios ha hecho. Ponernos un hombre bastante débil, de carne y hueso humano. Sabe comer, enfermarse, todo, como cualquier otro hombre. Pero Dios le plazó poner a ese hombre. No será alto, gringo, de buen corte, de buen alto, pero Dios puso un hombre, quizás no a tu agrado, pero dice Dios que él es autoridad delegada. Esa es otra cosa. Entonces, por principio, yo, pastor, ¿qué hago? Sométate. Si tú no te sometes a ese hombre, que para ti no es el agrado. Yo me someto solamente a Dios, a este no. Estás chocando con esto. Obedecer, estás chocando. Sujetados, estás chocando. Esos son los místicos. Entonces, porque así me dijo una vez una hermana, me visitó. Pastor, yo venía a hablar con usted. Le hizo sentar, le escuché, pastor, mira lo que ha hecho. Mira, come. Vamos a orar, pastor, antes que yo hable. Ya, ora. Señor, que mi pastor me entienda. Que también, mira lo que está orando. Mi pastor, que entienda, Padre Celestial, que esto, que por acá, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, quiero darle mi posición. Yo me quedé sorprendido. Pastor, si yo estoy en la iglesia, no es por ti. Porque tú eres un hombre pecador igual que yo, me dice. Yo voy por Dios. Para mí todo es Dios. Usted es simplemente un hombre. Mira. ¿Y crees que está aplaudiéndolo Dios? No. Entonces, yo oré. Después de orar por ella, empezó a llorar. Y me dijo, pastor, perdóname. He hablado mal. Dice Dios, debo someterme a mi pastor. Mira lo que ha hecho su reacción. Yo no le dije nada, vamos a orar, hermana. ¿Por qué? Porque sé que ella está engañada. Le han torcido su mentalidad. Cayó en un misticismo. No es espiritual, es mística. Nunca una persona que actúa así es espiritual. Es mística, religiosa, engañada y torcida su mentalidad. Si aprendes a oír, a someterte a tu pastor, aprenderás a oír la voz de Dios. Si no has aprendido eso, anda ayuna 50 días, 80 días, haga vigilia tras vigilia, haga tus eventos. Y si tú no has escuchado, no has aprendido a oír y obedecer a tu pastor, ni a Dios le vas a oír nunca. Y nunca tendrás su respaldo. A Dios le ha placido poner a hombres común y corrientes, sencillos, de carne y hueso, humanos, que tienden a equivocarse. Ahí aprende a desarrollar tu fe. Aprende a oír a Dios. Aprende a respetar a Dios a través de ese hombre que a ti no te agrada. Tu pastor. Tu pastor. Tienes que volver a la palabra de Dios. Tienes que volver a la palabra de Dios. Número 5. Los que creen, los que piensan de que no tienen temor de ser desechados. Mejor dicho, muchos creen que Dios no desecha, que Dios no los deja a un lado. Y ese es un error. Vamos rápido a Primera de Crónicas, el capítulo 28. Primera de Crónicas,
el capítulo 28, versículos 9. Versículo 9. ¿Qué dice? Dice así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Él te desechará para siempre. Vamos a 2 Corintios capítulo 15, versículo 2. Dice así: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscares, será hallado por vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. ¿Necesita explicación esto? Dígame tú los que han ido al mundo por estudio, por dinero, por marido, por mujer, por novio, por novia, por negocio y por pecados, todos los que se han ido al mundo y los mismos impíos que están dentro de las iglesias, todos ellos, ¿tú crees que Dios no les desecha? Sí, ellos le han desechado. Ellos se han vuelto apóstatas, le han dado las espaldas a Dios. Acá dice, Él también desecha, Él también te va a dejar. Y cuando dice, no te dejaré ni te desampararé, ¿a quién se refiere? A esa gente que lucha, a esa gente que está en contra de los desafíos de la vida, esa gente que persevera hasta el último, esa gente que sigue adelante a pesar de las aflicciones, de la lucha. A ellos Dios le dice, no te dejaré ni te desampararé, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene con mi mano derecha y con mi diestra de mi justicia. Son a ellos, pero los que se fueron, sí lo desecha Dios. El hijo pródigo se fue. Su padre no fue corriendo a buscarle, no fue corriendo a rogarle que regrese, no fue corriendo a decir, hijito, regresa. No. Él regresó, pero volvió en sí, recapacitó y reconoció que estaba mal. Y él regresó. Es lo que tienes que hacer tú también. Vuelve a Dios, vuelve a la palabra. Iglesia, vuelve a la palabra. Estudioso, vuelve a la palabra. Vuelve. Saliste de la palabra. ¿Crees que Dios no disciplina, no castiga? ¿Crees que Dios no manda al infierno? ¿Crees que Dios no desecha? Tú que has rechazado a tu pastor, vuelve a la palabra. Vuelve a la palabra. Repita conmigo: Padre, perdóname. Reconozco que estoy lejos de ti. He caminado, he andado y vivido como he querido. Pero ahora vuelvo a ti. Vengo a ti arrepentido. Señor, perdóname, límpiame, porque vuelvo a ti arrepentido y recíbeme, Señor. Señor Jesús, toma mi vida, te entrego mi vida y te recibo como mi Salvador para siempre. Amén y amén, Señor.